Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa. Como saben, hoy jueves el Departamento de Salud publica un resumen de los datos que nos ha dejado el COVID durante la última semana, concretamente entre el 2 y el 8 de noviembre. En ese periodo de tiempo en Euskadi se han realizado 97.384 pruebas diagnósticas y se han detectado 9.221 casos nuevos. Por territorios, el número de contagios ha sido de 906 en Araba, 4.094 en Vizcaya y 4.024 en Guipúzcoa. Se han detectado también 197 casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida. Además, han fallecido 73 personas por complicaciones relacionadas con el COVID. Si repasamos algunos indicadores que nos sirven para estudiar la evolución de la pandemia, los datos son los siguientes. La semana del 2 al 8 de noviembre la cerramos con una tasa de incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes de 810,78 casos. Hoy esa tasa se sitúa en 845,15. Además, si observamos el número de resultados positivos del total de pruebas diagnósticas realizadas a lo largo de la semana, obtenemos un porcentaje de 9,4%. Hoy la tasa de positividad se sitúa en 8,6%. La RT, por su parte, ha ido descendiendo a partir del día 5 de noviembre, cuando se sitúa en 1,10. Hoy se sitúa en 1,03. Observamos, por lo tanto, cómo el número de contagios ha ido creciendo, aunque a un ritmo algo más lento que en semanas anteriores. Sin querer caer en un optimismo injustificado, estos indicadores nos hacen pensar que podemos estar a las puertas de una fase de meseta y que, por lo tanto, las medidas adoptadas semanas atrás podrían estar dando resultado. Los próximos días serán determinantes para saber si es así y hemos alcanzado una estabilidad. Por lo tanto, solicitamos prudencia. Mientras tanto, debemos seguir manteniendo un comportamiento responsable y respetar las medidas de seguridad adoptadas. Datuek erakusten digute kutsadurak erritmo motelagoan gertatzen ari direla. Baliteke hartutako neurrien ondorioz izatea. Datozen egunak erabakigarriak izango dira horrela den jakiteko eta egonkortasuna lortu dugun baieztatzeko. Beraz, datuen interpretazioak zuhurtzia handia eskatzen du. Pero la situación sigue siendo complicada. El alto número de contagios experimentados días atrás sigue teniendo su reflejo en los hospitales. Actualmente hay 132 personas ingresadas en las UCIs por complicaciones relacionadas con el COVID, una menos que ayer. Osakidetza ha pasado ya a un tercer escenario y en la actualidad tiene 298 camas abiertas. A día de hoy, los pacientes COVID representan el 44% del total de camas abiertas en las UCIs. Egoera zaila izaten jarraitzen du. Pandemiaren edapenaren presioak ospitaleetan du eragina. Momentu honetan, 132 pertsona daude ziuetan ingresatuta COVID-aren eraginez, atzo baino bat gutxiago. Osakidetza kontingentzia planaren 3. agertokian dago, eta momentu honetan 288 ohe ditu irekita. COVID pazienteek ohen 44% okupatzen dute. El Departamento de Salud y Osakidetza, en el marco de las labores de detección y control de la pandemia, han seguido realizando cribados selectivos en distintas localidades. Esta semana han concluido los cribados en Basauri y Eibar. En Basauri disponemos de 3.935 resultados, de los cuales 60 son positivos, un 1,52% del total. En Eibar, de los 1.400 resultados procesados por el laboratorio, a día de hoy 10 son positivos, un 0,71%. Además, como saben, mañana arranca un cribado selectivo para las poblaciones de Zizurkil y Villabona. El llamamiento está dirigido a las personas de entre 13 y 40 años de edad. Por mi parte nada más y quedo a su disposición para responder a las preguntas que deseen realizarnos. En relación a las UCIs, ¿tienen el dato de la estancia media en UCI y del porcentaje de calidad? En este momento no dispongo de eso, pero podemos mirarlo y se lo podría facilitar. ¿Qué noticias tiene
Bueno, hay un sindicato que está diciendo que en el Hospital Donostia ha habido un brote o varios pequeños brotes que por las cifras que ellos dan sería muy importante. Y creo que ha habido alguna aclaración del departamento, pero ellos insisten en que en 2 unidades por lo menos hoy se están haciendo nuevas pruebas, nuevos casos. Exactamente cuáles son los datos que tienen y cuáles son los números. Los números concretos no tengo esa capacidad de dárselos, pero le adelanto que es una situación habitual estos días en las estructuras de salud grandes que haya una serie de profesionales afectados, pero no como un producto de un brote único. Es decir, el virus circula en la comunidad, circula en los hospitales. De vez en cuando hay algún contagio en profesionales, además de todo tipo de profesionales, y los protocolos se van activando, van aislando gente, y entonces esas cifras de las que probablemente usted me habla son un sumatorio de unas cuantas semanas de lo que ha ido sucediendo en esa organización de servicios. Y podemos saber, no sé, o sea, los datos están disponibles de cuál es el total de esos casos que se han dado en el Hospital Donostia. Ya le digo, como no es un evento súbito que ha ocurrido ayer, no es una cosa de la que, digamos, yo tenga ahora todos los datos. Esto lo lleva cada servicio de salud laboral de cada organización sanitaria y sí, los números son conocidos y controlados por cada organización. Estoy convencido que si le interesan podríamos solicitarlos. ¿Nos podría explicar cuál es la situación que sí se han identificado como brotes desde la propia Osakidetza, tanto el de Basurto como el de Gorliz? Sí, en principio en Basurto la información que dispongo es que ha ocurrido en una unidad de diálisis. En principio se han tomado todas las medidas necesarias en cuanto a proteger a pacientes y profesionales y se ha desinfectado y la actividad de dicha unidad continúa siendo la habitual. Y en cuanto a Gorliz, nos han notificado que ha ocurrido un fallecimiento entre uno de los contagiados por la patología preexistente, no en principio por el COVID. Y completar la información, pues la nota de prensa que ya se remitió previamente. En la nota de prensa se hablaba de porcentajes, pero no de cifras de positivos. ¿Cuántos positivos ha habido en Gorliz y cuántos en Basurto? Me pasa un poco lo mismo que con la organización sanitaria de Donostialdea. Es un tema que se controla más a nivel local y podríamos solicitar los datos si le interesa. Beraz, Osakidetzak agerraldi moduan, esan dugu osasun sistemaren barruan identifikatu dituen agerraldiak bi horiek dira, Basurtu eta Gorliz? Oraintxe arte nik uste horiek direla importantenak. Beti agian egon daiteke kasuren bat langileen artean, baina bueno, hori agerraldi zuk aipatu dituzunak, bai. También en Arrasate no tienen información de que haya algún brote. Sí tenemos información, pero en principio no es Osakidetza. La compañera me había preguntado acerca de Osakidetza. Sí ha habido algún brote en el centro sociosanitario de Aitameni, sí. ¿Alguna cifra, alguna especificidad? Pues en este momento tampoco se la puedo facilitar, pero sí, podemos buscarlo. ¿Tiene algún dato de cuántos profesionales hay ahora mismo con la enfermedad activa, cuántos profesionales de Osakidetza hay con la enfermedad activa y cuántos están confinados? No dispongo en este momento de ese dato, pero lo podemos canalizar. En el caso de Gorliz, el primer positivo creo que fue del 30 de octubre. Las medidas se anunciaron el lunes, que creo que era el 9 de noviembre. ¿Por qué se tardó 10 días en adoptar esas medidas de restringir visitas, quitar las pantallas a los sanitarios, etcétera? Son medidas que se toman un poco dependiendo de cómo esté la situación. No tengo detalles concretos de lo que sucedió. Bai, jakin dugula behintzat gaur Basurtun hasi dira erabiltzen profesional guztiak FFP2 maskarak, zagite zuzena den edo ez, eta jakin egin nuke ea hori Osakidetza guztian hartuko den neurri bat den, edo kasu honetan Basurtun bakarrik, edo...
Neuke nuen hori entzunda, orduan ez dakit zer, ez daukate zer esateko. Sí, yo quería preguntarle, supongo que como expertos se habrán fijado en el caso de Madrid, que con medidas en principio pues más laxas que las que tenemos aquí han conseguido doblegar la curva. No sé si le dan algún tipo de explicación a este caso, bueno, pues parece que rompe la regla, ¿no? Y lo que se está haciendo en el resto del país. Sí, evidentemente, seguramente habrá varias explicaciones, pero no es el objeto de esta rueda de prensa analizar cómo se presentan los datos, cómo se diagnostica o cómo se maneja la pandemia en otro territorio. ¿Y cuántas personas han pasado más de una cuarentena en Euskadi? No sé contestar esa pregunta. El dato, por favor, de casos activos y personas en cuarentena, eso me imagino que sí tendrá. Casos activos en la población general, 14.029. Positivos en menores de 3 a 16 años, 1.835. Y aislamientos motivados, digamos, en centros escolares motivados por esta franja de edad, serían 4.076. ¿Y confinados en general? La cifra de los adultos a día de hoy la calculamos un poquito por la media de aislamientos por cada persona. Sería pues como 4 por caso. Volviendo sobre el tema de la situación de los hospitales y el personal sanitario, al principio de la pandemia fue una situación bastante complicada, que lo complicó todo, sobre todo en Vitoria, que se extendió el virus entre muchos sanitarios. Ahora que estamos recibiendo noticias de diferentes focos en diferentes hospitales, ¿están ustedes preocupados o la situación es diferente a lo que fue entonces? ¿O qué mensaje le podemos trasladar a la población en ese sentido? La situación es bastante diferente en el sentido de que la primera ola fue una sorpresa. La magnitud de la enfermedad a la que nos enfrentábamos probablemente fue minusvalorada por absolutamente todos los estamentos, incluyendo pues, científicos, autoridades. Y en ese sentido nos pudimos proteger peor porque nos creímos peor las medidas. Yo en ese momento estaba trabajando de sanitario y sé de lo que hablo. Ahora la información es clara, las medidas a tomar para evitar los contagios por parte de los profesionales que trabajamos en los hospitales son diáfanas, sabemos lo que hay que hacer. En ese sentido la situación no tiene nada que ver, incluso los pacientes conocen la situación, se pueden proteger, las visitas toman más precauciones, tenemos más medios en nuestra mano y en ese sentido, bueno, pues apelar a todo el mundo absolutamente, incluyendo a los profesionales sanitarios, que hay que tener cuidado con, bueno, pues con los tiempos muertos, con los tiempos de descanso y cumplir estrictamente las medidas en todo momento. Y las visitas lo mismo, familiares, pacientes, estamos todos en el mismo lado. ¿Usted cree que en febrero y marzo Osakidetza minusvaloró el riesgo de la pandemia y no dotó suficientemente de medidas al sistema sanitario? No, no he dicho eso. La magnitud de la pandemia ha sido absolutamente minusvalorada por la comunidad internacional, científica, profesional, eso es un hecho. Eso es un hecho que todo el mundo reconoce. En ese sentido, pues los sistemas pues, ya vieron lo que pasaba a miles de kilómetros y bueno, pues ya todos hemos seguido el relato de la pandemia. Llevamos meses de pandemia. Esto es historia ya, esto no es nuevo. Aquí las autoridades sanitarias, me consta, yo estaba al otro lado, que hicieron absolutamente todo lo posible, lo humano, lo divino y las compras necesarias, a pesar de la escasez de EPIs que había en el mercado internacional. Eso también es hartamente conocido y es así, y era muy difícil de conseguir, y aquí pues tuvimos mucha suerte porque el esfuerzo fue fuerte y llegó muchísimo material, ¿no? En ese sentido, si se ha entendido en otro sentido, no era la intención. Bueno, esto es un clásico. No sé si ya han podido concretar exactamente dónde se producen los contagios en estas últimas semanas, que es donde más se están intensificando, si tienen definido cuántos contagios se producen en el ámbito familiar, cuántos en el ámbito social, en el trabajo. ¿Tienen alguna idea
más clara, más concreta de dónde se están produciendo los contagios, en todo caso supongo que sí que tendrán de los contactos que son positivos, ¿no? Sí, los contactos, no hay duda, la mayoría, ahora estamos detectando un 44% así de contactos, de casos que vienen de ser un contacto previo, ¿no? Y en esos la mayoría suele ser el entorno familiar, máxime estos días que hay menos opciones de juntarse en sitios diferentes, ¿no? Me refiero al ocio, pero también hemos detectado focos pequeños de gente en edad de bachillerato, pues que han celebrado fiestas de Halloween en concreto y que han generado pues eso, pequeños brotes de 5 o 10 personas. En ese sentido, cuando la gente pregunta y busca un lugar geográfico, los orígenes no suelen ser lugares geográficos, suelen ser comportamientos, suelen ser juntarse cuadrillas, chocos, sociedades, fiestas, parques, cualquier cosa que implique rebajar el cumplimiento de las medidas y aumentar el número de contactos. Y en eso seré siempre insistente, porque es el comportamiento lo que genera los contagios. Pero vuelvo otra vez hacia atrás, con casos confirmados entre los sanitarios en Basurto, en Gorliz, en Donosti, en Marcamendi, no sé si ustedes, pese a que no estemos en la situación de marzo, no sé si tienen preocupación o tienen una hipótesis en estos momentos. El número de contagios en profesionales suele ser proporcional al número de contagios que hay fuera de los centros sanitarios, es decir, la comunidad son vasos comunicantes. Si en la comunidad hay una tasa alta de transmisión de la enfermedad, como la hay, viendo las cifras de 14 días, afecta a todos los ámbitos. Nosotros, las personas, vivimos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro entorno y tenemos un trabajo. En ese trabajo podemos llevar la enfermedad, puede ser llevado por una visita, por un trabajador. En ese sentido, lo que nos queda es preocuparnos por el cumplimiento de las medidas que están en vigor y que llevan en vigor muchísimos meses, relajarse poco, ser muy conscientes del trabajo que tenemos y poner el máximo esfuerzo en cuidar a los pacientes y en cuidarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, obviamente, las autoridades estamos preocupadas por nuestro personal, por su salud, por la de los pacientes. Y luego, pues evidentemente a nadie se le escapa que tener un número de profesionales aislados y fuera de combate, pues hace que el sistema pues, se tensione un poco más. Tienes menos trabajadores activos. ¿Puede que en marzo entonces la transmisión fuese más en los centros de trabajo y ahora mismo los casos que se puedan estar dando sea por el comportamiento que mantienen los sanitarios fuera de su ámbito de trabajo? Es probable que en el ámbito de trabajo ahora seamos mucho más celosos del cumplimiento de las medidas. Eso estoy casi seguro. Ahora, quiero decir, lo que antes era normal, que era tomarse un café sin mascarilla, 4 personas alrededor de una máquina, hoy en día es un comportamiento totalmente a evitar, ¿no? Que todos conocemos que es un riesgo. En ese sentido, claro que han cambiado las cosas. Ha cambiado el conocimiento de la enfermedad, ha cambiado la conciencia que tenemos de ella y yo creo que también hemos cambiado y hemos mejorado mucho los protocolos y los cumplimientos. ¿Tienen algún dato de casos de reinfección, de gente que en la primera ola diese positivo y que haya vuelto a darlo ahora? Sí, hemos detectado alguno, son escasos y en principio yo no me he dedicado a estudiar el caso a nivel clínico, pero sí que en el sistema de vigilancia sí que hemos detectado un par o 3 de casos, por lo menos que yo sepa, de PCRs positivas con muchos meses de distancia. ¿Y a qué lo atribuyen? ¿A una doble infección? ¿A que es la misma enfermedad que no sabemos de curar? Con los datos que dispongo yo no tengo información para contestar esa pregunta. Tengo datos de vigilancia epidemiológica. Estamos en el escenario 3 del plan de contingencia, supone tener preparadas más camas. Y respecto al personal, ¿hay problemas porque está habiendo contagios o aislamientos? En principio no me consta que haya habido grandes desajustes por el tema del personal, pero bueno, también le digo que hay gente, en nuestro equipo de rastreo, pues muchas veces hay gente que hace horas extras que se les ofrecen, quiero decir que
como ocurrió en verano también. Eran épocas de vacaciones, menos personal disponible y hay gente que está trabajando jornadas pues, más largas o doblando o lo que sea. Eso es así. Estamos en una pandemia. Usted en la explicación de los datos ha vuelto a utilizar la palabra meseta, que podríamos estar ante una meseta. No sé si esto podría estar previsto, de que las restricciones vigentes se vayan a levantar o al menos que no sean tan potentes, y si prevén relajarlas para Navidad. Son escenarios que no contemplo en esta rueda de prensa. El organismo que va a regir todo esto es el LABI, con mando único en el Endacari, y bueno, se irá dilucidando en las comisiones técnicas y sin duda será comunicado por las personas que lo llevan. Pero usted como experto cree que con una meseta o con una ligera bajada sería prudente levantar las restricciones y arriesgarse a una tercera ola. Yo creo que tomaremos las medidas necesarias, importantes, que sean sobre todo beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Perdón, el caso que ha comentado del fallecido en Gorliz, entiendo que ha fallecido de patologías previas, pero con un positivo en COVID. Así es. Sí, no sé si tiene el dato de si se están empezando ya a derivar pacientes al Hospital de Santiago desde Chamorrichu, dado el incremento de casos ingresados, hospitalizados en ese centro hospitalario. Pues no tengo el dato, no me consta si es así o no. Yo sé el número de gente o me informan del número de camas UCI ocupada en uno, en otro, pero no sé si ha habido un trasvase, no se lo sé contestar. ¿Puede darnos esos datos de camas ocupadas por centros? Pues en este momento no los tengo aquí, pero se los podemos facilitar. No sé si aparte de los diferentes brotes que hemos ido comentando a lo largo de la rueda de prensa, tiene constancia de algún otro más en algún centro hospitalario. Hemos repasado Gorliz, Basurto, la noticia de última hora de Donosti. No, pero lo que quería decir cuando he hablado de Donosti es que casos en profesionales sanitarios, sobre todo en organizaciones con cientos, puedo decir miles de trabajadores, son cotidianos, casos. Tenemos gente aislada en todas las organizaciones sanitarias, de todos los estamentos, incluyendo estudiantes. Siempre hay alguna persona que en un screening, en un seguimiento, incluso de repente te pueden avisar que eres contacto estrecho de un familiar tuyo. Quiero decir, no somos impermeables, somos parte de la sociedad y en ese sentido, si un médico se pone enfermo o es un contacto estrecho de COVID, pues pasa a ser vigilado por su unidad de salud laboral de su hospital. En ese sentido somos parte de la sociedad y nos afecta lo mismo que al resto, ¿no? Con lo cual no es una situación excepcional tener personal sanitario aislado o contagiado. Muy bien, pues muchas gracias.